Hola, bienvenidos al Minuto con Protección. Hoy estoy con un invitado muy especial, quien nos dará su visión de lo que está pasando actualmente en la economía mundial y los mercados financieros. Se trata de Andrés Pardo Amezquita. Él es director ejecutivo de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investments, una firma de servicios financieros en Estados Unidos afiliada a XP Investimentos, la corredora de valores independiente más grande de Brasil. Andrés es experto en temas de política fiscal y monetaria, mercados emergentes e inversiones. Soy Mónica Pardo del equipo de comunicaciones de protección y los invito a quedarse con nosotros hasta el final de este episodio. Múltiples miradas. Tendencias, negocios, mercados, economía, finanzas. Conversaciones profundas para conectar diversas realidades con tus objetivos de largo plazo. Andrés, es un gusto saludarte y tenerte con nosotros. Mónica, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos. Las inversiones, Andrés, los activos financieros, le siguen el ritmo a los hechos económicos. Este año hemos visto que han pasado muchísimas cosas en el mundo. Una de las más relevantes ha sido esa guerra comercial entre Estados Unidos, pues por el aumento de las tarifas arancelarias. Quisiera que empezáramos con un balance de cómo tú ves estos hechos y cuál ha sido su impacto para las inversiones. Pues este año, o sea, ese evento obviamente trajo mucha volatilidad y mucha turbulencia en los mercados. O sea, uno ve los precios de las acciones y cayeron muchísimo después de los anuncios de Trump a comienzos de abril. Pero ya en el balance, si uno mira al comienzo del año hasta este momento, los activos en Estados Unidos se han comportado muy bien. O sea, bajaron después de ese anuncio y después había una recuperación muy fuerte. Y eso es un poco porque, pues, a ver, primero, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues ya se sabía que iba a imponer algunos temas arancelarios, algo similar a lo que había pasado en el gobierno anterior. Ya había, pues eso hacía parte de su plan de gobierno. No se sabía la magnitud ni se sabía exactamente la forma como se iba a hacer, pero digamos que los mercados se estaban preparando para eso y eso generaba cierta incertidumbre. En el momento en que se hacen los anuncios, pues se habla de unos aranceles muy importantes para todo el mundo y además después de eso viene una escalada de amenazas de aumentos de aranceles muy fuertes a otros países, particularmente el tema con China, ¿no? Que comenzaron a subir las tarifas, las aranceles a niveles de 2 dígitos enormes, después más de 100%, casi que llegaron a 200% en algún momento, y eso pues los mercados estaban súper preocupados porque decían esto puede, o sea, esta guerra comercial puede meter a la economía global en una recesión muy fuerte. Ya después de eso, entonces Trump comienza un poquito a ceder en el tema de que, bueno, vamos a dar un plazo para comenzar los temas de los aranceles dentro de 3 meses, entonces eso trajo un poco de alivio. Después dijo, no, pero un momento, aquí lo que vamos a hacer es que queremos es negociar unos tratados de libre comercio con los países a los que les estamos imponiendo aranceles, entonces eso generó una expectativa como de que tal vez no va a ser tan grave como inicialmente se creía. La escalada de la guerra comercial con China también comenzó un poco a ceder porque comenzaron a hablar. Y entonces los resultados que tenemos hasta este momento pues han sido mucho menores frente a lo que se temía en el momento en que Trump lo anunció en su respectivo momento. Y eso pues ha generado ese rebote de los mercados financieros hasta el momento. Pero de todas formas, digamos que este año pues, se ha caracterizado por mucha volatilidad en los mercados internacionales. Las tasas de interés de los bonos del gobierno de Estados Unidos han subido de manera muy importante, también por unas preocupaciones fiscales, que eso también creo que ha sido un tema importante en Estados Unidos. En últimas, pues lo que pasa en Estados Unidos termina siendo importante para el mundo entero. O sea, todos los países del mundo están un poco mirando a Estados Unidos, qué es lo que está pasando allá, la economía se está desacelerando. eh, Hay preocupación de que los aranceles puedan generar un poco de inflación en Estados Unidos y entonces retrasar el proceso de bajada de tasas de interés en ese país. Entonces todo, bueno, y ni hablar de las tensiones geopolíticas que hay en todo el mundo, ¿no? Que tal vez es un hecho también súper importante. La guerra de Rusia con Ucrania, pues que viene desde hace ya un par de años, pero que, digamos, ha tomado unos momentos importantes este año. Varias tensiones geopolíticas en el Medio Oriente que se han presentado, con amenazas de que algo puede empeorar. Algunos temas escalaron en el momento, pero un poco se resolvieron, entre comillas, se resolvieron relativamente rápido con Trump muy metido en todo, además, eso es importante tenerlo en cuenta.
Y bueno, y a nivel local, por ejemplo, tal vez lo más relevante es el deterioro de las cuentas fiscales del país, que viene desde hace unos 2 o 3 años, pero este año tal vez en particular lo importante fue que el gobierno decidió activar la cláusula de escape de la regla fiscal, que es como ese mecanismo que tiene Colombia para asegurar que se mantiene una prudencia fiscal. Entonces el gobierno decidió soltarse de esa cláusula, de esa regla fiscal que lo mantiene en orden. Entonces se anuncia un déficit fiscal mucho más fuerte y a raíz de eso pues vienen unas reducciones de la calificación crediticia de Colombia y eso también pues ha marcado un poco la parada en los mercados financieros colombianos, pero en alguna medida también los mercados financieros colombianos se han comportado bien, en parte porque muchos de ellos anticipaban que estas cosas iban a pasar, como que el deterioro era tan evidente que eso ya los mercados habían incorporado en los precios, que estos eventos se podían dar. Y comienzan a darse las expectativas de lo que van a ser las elecciones del próximo año, y eso en alguna medida, pues muchos inversionistas ven como con un relativo alto porcentaje de probabilidad de que va a haber un cambio de gobierno, y un giro un poco hacia el centro o hacia la centro derecha, y eso los mercados los ven con un poco mejores ojos y se ha generado esa expectativa de que eso puede cambiar un poco algunos de los temas que han generado mucha incertidumbre en los últimos 2 o 3 años. En conclusión, a pesar de todo este contexto y este panorama, pues que uno oye ese resumen y esa mirada atrás, uno diría, no, pues estamos en momentos de mucha incertidumbre y volatilidad, pero a pesar de eso, el panorama para el desempeño, pues de las inversiones se han comportado bien. Entonces uno pudiera concluir que aún así en momentos, pues de tanta volatilidad es donde más oportunidades de inversión hay. Claro, o sea, digamos, este año es muy bueno para ver eso porque, como te digo, o sea, si uno toma la foto solamente el 31 de diciembre, o sea, el cierre del año pasado, y tomas la foto hoy y miras el índice accionario de Estados Unidos y dice, ha subido, entonces todo maravilloso. Pero si miras ya lo que pasó en la mitad del camino, especialmente lo que pasó en abril con lo de los anuncios arancelarios en Estados Unidos, pues uno ve unas caídas de 20-25%, y en ese momento pues mucha gente entró en pánico y se asustó y salió a vender esos activos, pero si uno lo mira entonces en retrospectiva uno dice, mire, si yo hubiera podido entrar y meter algunas de mis inversiones en los momentos en que la bolsa cayó muy fuerte, pues en este momento hubiera recuperado una buena cantidad de ese terreno que había perdido las acciones. Entonces, por eso me parece que es importante. Esto es digamos, desde el punto de vista de un inversionista, y de una persona, pues no estoy hablando de los grandes inversionistas del mundo, sino personas como uno, de a pie que invertimos en la bolsa para nuestra pensión, para lo que sea. Esto es una buena forma para aprender y de aprendizaje, de ver cómo los momentos de volatilidad pueden ser unas oportunidades importantes. Es bueno asesorarse de todas formas. Tampoco es que Claro. uno no, pues uno no tiene la bola de cristal como para saber en qué momento todo se va a calmar, porque pues, claro, la incertidumbre precisamente lo que refleja es eso, preocupación ante la situación hacia el futuro. Pero lo que refleja es que pues, son momentos en que uno debe tener un poquito tranquilidad, cautela, y sí, es bueno como de pronto reducir un poquito de exposición a algunas de las cosas que de pronto se están afectando mucho, pero no necesariamente sacarlo todo porque pues, las inversiones se tienen que mirar a un horizonte de tiempo que es mucho más largo que simplemente las noticias del día a día. Sí. Bueno, ahora pasemos a la mirada local. Tú trabajas en temas de América Latina, de mercados emergentes, y quisiera que nos ayudaras a entender cómo estamos en Colombia en indicadores macroeconómicos como la inflación, el Producto Interno Bruto, las tasas de interés, el empleo, con respecto a otros países de la región. Ok, a ver, yo creo que, digamos que la tendencia que uno ha visto en los últimos años de Colombia en esos temas es más o menos parecido a lo que pasaba en la región. Entonces, la inflación, por ejemplo, en América Latina, en todos los países, subió muchísimo, niveles que no se habían visto en muchos años, que fue un tema post pandemia, con todos los problemas que surgieron después de la pandemia, con todos los estímulos fiscales tan fuertes que hubo en ese momento, transferencias a los hogares, eso generó un boom de consumo en algún momento y eso pues generó una inflación importante. También hubo unos problemas de problemas de suministros, de cadenas de suministros a nivel global, que generó unos aumentos de precios muy importantes, pero digamos que todos esos temas comenzaron a irse moderando en la medida que fue pasando el tiempo, además que los bancos centrales tuvieron que subir las tasas de interés de manera muy importante, entonces esto pasó en todas partes. Entonces la inflación comenzó a bajar, en la medida que se movieron esos temas y en la medida que los bancos centrales comenzaron a controlar la inflación. Colombia no fue la excepción.
Colombia tuvo inflaciones de por encima de 13%. En este momento estamos con una inflación cercana al 4.8, 4.9%. Todavía no se ha recuperado todo el terreno, ¿no? Digamos que la inflación en Colombia, o el objetivo del Banco Central en Colombia es que la inflación llegue a 3. Pero pues digamos que en Chile también la inflación en este momento está en 4, 4.1, 4.2%, cuando el objetivo del Banco Central es 3. En México está como en 3.6, 3.7, cuando el objetivo del Banco Central es 3. En todos los países todavía está un poco alto porque ese último pedacito para llegar a esa meta de inflación todavía le falta. En parte porque quedan muchas secuelas de la pandemia. Esto, pues, la pandemia fue hace 5 años, pero pues hay muchas secuelas que todavía no se han y por muchos años van a quedar. Entonces no ha sido un camino fácil. Las economías también tuvieron una recesión muy importante con la pandemia. Colombia no fue la excepción. Después una recuperación muy fuerte en casi todos los países. Colombia también le pasó lo mismo. Después viene una moderación en el crecimiento económico y comienza un proceso de recuperación. Y eso está pasando también en todos los países. También en Colombia, pues digamos, el crecimiento en este momento está rondando el 2.5, 2.6% más o menos. Más o menos con la región superando en algunos países, no excesivamente, pero tal vez un poquito mejor que algunos países de la región. La tasa de cambio en Colombia, pues, digamos aquí, pues todos que la miramos todo el tiempo, está en unos niveles que son bajos me refiero frente a lo que hemos visto en los últimos años, o sea, rondando los 4.000 más o menos. Pero ha sido una fortaleza generalizada en los países de América Latina, en parte porque el dólar en el mundo se ha debilitado, entonces eso también ha hecho que el peso chileno, el peso mexicano, el real brasileño, el peso colombiano se haya fortalecido. Entonces digamos que no es un tema solamente de Colombia, pero eso le hace la vida mucho más fácil a los países para llevar a cabo sus políticas económicas. Y en cuanto a tasas de interés, tal vez ahí es donde tenemos un poquito más el lunar. Los países, la mayoría de los países, como lo dije antes, porque la inflación subió mucho, tuvieron que subir las tasas de interés, pero la han podido bajar porque la inflación ha cedido de manera importante. Todavía no a los niveles previos de la pandemia, pero pues va por el camino correcto. Pero en el caso de Colombia y en el caso de Brasil en particular, las tasas de interés de los bancos centrales, aunque han bajado un poco, no han podido seguir bajando más. Incluso Brasil le ha tocado volver a subir las tasas, o sea, las venía bajando, pero les tocó comenzar a subir. Colombia las venía bajando desde 13.25% más o menos, en este momento está en 9.25%, pero este año solamente ha podido bajar las tasas de interés una sola vez, comenzó el año en 9.5%, vamos en 9.25%, y yo creería que este año difícilmente vamos a estar por debajo de 9%. Y eso es un poco por el tema del deterioro fiscal. Tanto Brasil como Colombia han tenido un deterioro fiscal muy fuerte en los últimos 2-3 años y eso ha impedido que los bancos centrales respectivos puedan seguir bajando sus tasas de interés y, como lo dije en el caso de Brasil, incluso les ha tocado subir las tasas de interés. Mientras que en los otros países, como el caso de México, Chile, Perú, pues ellos han podido seguir bajando las tasas de interés, ya casi se acercan a los niveles de prepandemia, todavía les falta un poquito, pero ya están más por ese camino, pero eso es porque esos países no están sufriendo ese deterioro fiscal tan importante que sí está viviendo Colombia. Lo que nos cuentas es que el desempeño de las economías de la región está muy parejo, pues a excepción de Brasil, donde ya pues las tasas las han tenido que subir. Digamos que en ese escenario Colombia como país es atractivo para los inversionistas. Sí, pero con cautela. A ver, yo ahorita te comenté lo de las tasas de interés en Colombia y eso. Entonces, el resumen ahí es que las tasas de interés en Colombia, si los comparas con el resto de la región, son bastante altas. O sea, solamente somos cercanos más o menos a Brasil. Los otros países tienen tasas de interés más bajas. Y es por este tema fiscal. Pero entonces, precisamente eso hace que hoy en día un título colombiano de 10 años, que son los bonos del gobierno colombiano, tienen unas tasas de rendimiento, unas tasas de interés que son del orden de 11,5%. Si tú miras el caso chileno, un título de 10 años está cercano a 6%. Entonces, claro, hay una diferencia súper grande. Eso tiene dos implicaciones. Uno, pues, claro, eso quiere decir que Colombia es más riesgoso, por eso es que tiene una tasa de interés más alta, obviamente. Pero por el otro lado también lo hace atractivo en ese sentido. Entonces, muchos inversionistas lo que dicen es, pues un título de Colombia 11,5% a 10 años, cuando en Estados Unidos los títulos de 10 años rinden 4.3%. Cuando los chilenos rinden 6%. Se ve como interesante, entonces ellos lo comienzan a mirar, pero dicen, bueno, ¿por qué está tan alto? Obviamente hay unos riesgos fiscales que son importantes.
Hay unos temas políticos que son, pues, que generan incertidumbre. Entonces eso se incorpora, pero pues eso, la incorporación precisamente es que expectativa de rendimientos potencialmente puede ser más alto. Y Colombia ha sido un país que desde el punto de vista económico y fiscal ha sido muy... Fiscal me refiero en temas de pago como crediticio. Colombia nunca ha hecho default, nunca ha hecho impago de sus deudas, pues, en los últimos 100 años o lo que sea. Entonces eso, pues, los inversionistas están en una situación rara, porque entonces es como Colombia es un país que tradicionalmente ha sido buena paga, sin embargo está ofreciendo unas tasas de interés muy altas. Entonces, claro, el inversionista dice, puede ser atractivo, y es un país en donde las instituciones han estado en mucha tensión en los últimos 3 años con este gobierno, porque el gobierno las ha puesto un poco en esa situación tensa, pero han funcionado. Pues, digamos, ese equilibrio de poderes ha funcionado. Eh, Hay gente que lo pone un poco en duda de si va a seguir funcionando y si se ha debilitado, pero hasta el momento, eh, digamos, el balance es que los pesos y contrapesos en Colombia, la justicia, el Banco Central, el Congreso, las instituciones han hecho su papel y le han puesto ciertos límites a ese poder que a veces tiene el presidente de simplemente hacer lo que él quiera, que pues, un sistema como el que tenemos existen esas barreras y esas barreras creo que están funcionando y eso le dan cierta perspectiva relativamente optimista a los inversionistas que dicen vale la pena, hay unos plazos de interés que son interesantes, pero con cautela. Claro. Con todo esto que nos has explicado, ¿cuál es la perspectiva de desempeño de los mercados y de la economía hacia adelante? ¿Qué escenarios ves más probables? ¿En la economía colombiana o...? Sí, en términos generales, en los mercados globales, en la economía global, que igual, pues obviamente nuestro desempeño y todo lo que ocurre en nuestro país, pues está vinculado y atado pues a lo que pase afuera. ¿Qué escenarios nos esperan de cara a lo que falta del 2025? Pues a ver, digamos que económicamente, pensando en Estados Unidos en particular, que como dije es como de lo más importante, Estados Unidos está en un proceso de desaceleración económica. Ya se está viendo claro en algunos indicadores de actividad. Se está comenzando a ser mucho más evidente en el mercado laboral de Estados Unidos que se ha desacelerado de manera importante en los últimos meses. Y yo, al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, con unas perspectivas de que la inflación ha frenado su ritmo de descenso, en parte porque están estas preocupaciones con los aranceles. Pero creo que estamos llegando a un punto en donde el tema de la desaceleración de Estados Unidos, con algunas preocupaciones de inflación un poco al alza, pero que no son excesivas, creo que en el balance de riesgos esto lo que implica es que las tasas de interés en Estados Unidos del Banco Central allá, de la Reserva Federal, van a poder seguir bajando a un ritmo gradual de aquí al próximo año. Y eso en alguna medida compensa esa desaceleración económica de Estados Unidos y en últimas también comienza a darle cierto impulso a los mercados internacionales. Eso puede ser positivo, por ejemplo, para los activos de renta fija en Estados Unidos, que en últimas también afecta positivamente a los activos de renta fija en el mundo. Para los mercados accionarios, en la medida que la Reserva Federal pueda bajar las tasas de interés, pero que eso se evite una recesión, eso para los activos accionarios puede ser también positivo. No diría que tan positivo como lo que hemos visto en los últimos 2 años, porque el crecimiento hasta ahora pues, ha sido mucho más sólido. En la medida que se desacelere, pues eso también implica que las empresas se debilitan un poco y entonces los mercados accionarios pueden seguir mejorando, pero ya el ritmo de mejora como el que hemos visto hasta el momento puede ser un poco más pausado. Y eso, pues pensando en el contexto local, pues Estados Unidos desacelerándose, por un lado eso también pues, nos afecta a nosotros un poco, porque nosotros pues, mismos le vendemos muchos productos a Estados Unidos, además que estamos expuestos al tema de los aranceles que está imponiendo Estados Unidos contra todo el mundo. Tenemos una situación particular ya solamente de Colombia, que es un tema de lo de la certificación o desertificación por parte de Estados Unidos, que deberíamos saber en algún momento ahorita hacia mitad de septiembre, y eso pues podría venir acompañado de más aranceles
o de ciertas otras sanciones o de reducción de ayuda, que ya la estamos viendo, ayuda económica por parte de Estados Unidos. Y eso también puede un poquito mermar la dinámica en Colombia. Pero eso también va a permitir, por ejemplo, que nuestro Banco Central de pronto incluso pueda bajar un poquito más las tasas de interés y un poco apoyar esa eventual desaceleración que se puede venir en Colombia, porque hasta el momento Colombia viene en un proceso de reactivación. Eh, y bueno, ya viene obviamente el próximo año a nivel local, las elecciones pues, van a ser muy importantes, porque pues ahí sí hay mucha expectativa de que si hay un cambio de gobierno con un movimiento más hacia el centro derecha, puede traer unas medidas económicas un poco distintas a las que ha implementado este gobierno y generar un ambiente de negocios y de confianza un poco mejor que ha estado bastante deprimido en los últimos 3 años y que ha generado que la inversión pues esté a un ritmo muy lento. Nos has dado muchas luces sobre esos temas en los que los inversionistas tienen que estar muy atentos pues de cara a lo que queda del año. Hablamos pues de la desaceleración económica en Estados Unidos, de la guerra comercial por las tarifas arancelarias, de en Colombia también la posibilidad pues con las elecciones de un cambio de gobierno. ¿Qué otro tema deberían poner especial atención los inversionistas en lo que queda? Y de pronto pues yéndonos un poco más hacia el 2026, ¿en qué debe poner la atención un inversionista? Yo creo que muchos de los temas que estamos, o sea, que han sido los importantes de este año, son los temas que toca seguirle haciendo seguimiento. Entonces, ahorita pues, estamos hablando del tema de la guerra comercial. La guerra comercial es un tema súper importante que no es solamente de este año, va a ser un tema de los próximos años, eh, porque pues Estados Unidos va a seguir viendo a ver cómo usa los aranceles como política económica y como política en el mundo. Claro, además ya vamos ni siquiera hemos completado el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, entonces... Entonces, o sea, esto todavía se viene. O sea, por ejemplo, hace poquito solamente por unos temas políticos Estados Unidos le dijo a Brasil, pues yo le voy a poner aranceles más altos, casi del orden del 50%, por el proceso político que está viviendo el expresidente Bolsonaro en ese país. Entonces ahí, eso también uno como que lo mira en el caso colombiano y dice, mira, pues aquí en Colombia también hay un tema de un expresidente que tiene un proceso judicial en curso, que es el expresidente Uribe, y pues ya ha habido unos pronunciamientos por parte de algunos congresistas de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, un poco diciendo que este proceso judicial sea politizado, entonces pues siempre está el riesgo de que Estados Unidos diga, pues le vamos a imponer unos aranceles más altos a Colombia por ese tema. Entonces esos son temas, entonces el caso colombiano, entonces ya dije, el tema de la desertificación es importante, potenciales medidas que pueda tomar Trump en represalias a la forma como el gobierno de Petro está llevando a cabo sus relaciones, ya sea en el tema local como lo que estamos hablando con el expresidente Uribe, su relación con Venezuela, por ejemplo, que eso obviamente no le cae muy bien a Estados Unidos, la relación de Colombia con China, por ejemplo, ya Colombia dijo que quería ser parte del Banco de los BRICS y Estados Unidos dijo que todo país que se meta con los BRICS le puede poner aranceles adicionales. Entonces, pues, son temas que toca monitorear. Pero pues no solo Colombia, ¿no? En el mundo entero también, porque la guerra comercial implica una desaceleración del comercio global en últimas y eso pues puede tener unas repercusiones importantes para nuestro país en cuanto a lo que nosotros exportamos, por ejemplo. Las tensiones geopolíticas, y también lo mencioné antes, muchos de esos temas no se han resuelto. Y algunos temas están por ahí que pueden volver a resurgir en el Medio Oriente. Pues este es un tema casi de siempre, pero digamos que recientemente ha sido mucho más movido. Los temas contra Rusia y Ucrania, esta guerra que explotó hace un par de años y todavía nada que se resuelve. Y Estados Unidos está metido ahí, entonces pues, toca estar mirando también. O sea, Trump es una figura muy importante en lo que toca estar monitoreando el mundo de lo que puede pasar. En Colombia, pues obviamente haciendo seguimiento de las elecciones, eso va a ser súper importante, no solo las presidenciales, también las legislativas es súper importante que son en marzo, la gente se olvida que ese es un tema importante, pero creo que en este gobierno hemos visto lo importante que el Congreso puede ser para servir como contrapeso a las políticas, a las iniciativas que tiene el gobierno que en Colombia es muy presidencialista.
Entonces, ahorita estamos un poquito a ciegas con temas de encuestas por una ley reciente que se aprobó, pero a partir del 1 de noviembre otra vez vamos a poder volver a ver encuestas, pensando en lo que van a ser las elecciones. Para ese momento seguramente ya vamos a tener la consulta interna del pacto histórico para saber quién va a ser el candidato de la izquierda. De pronto, para ese momento también vamos a tener un poco claridad quién va a ser el candidato del centro democrático, de la derecha. Y ya en ese momento seguramente vamos a tener un poquito más filtrado algunos de los candidatos que potencialmente pueden estar en la baraja para las elecciones ya finales de mayo. Y yo creo que dependiendo de cómo vayan saliendo los resultados de las elecciones, eso puede también dictar un poco la parada de cómo se van a mover los mercados mundiales. Y lo otro, pues, es un poco los temas, como el tema fiscal de Colombia ha pasado a la parte alta de los temas de importancia en cuanto a los inversionistas, pues es un tema que hay que hacerle seguimiento. Ahorita lo más de corto plazo es el presupuesto del próximo año ya se presentó, toca ver si el Congreso aprueba el monto, que está en discusión, porque el monto que se presentó es muy alto y una parte está desfinanciada. Entonces ahí puede haber algunas sorpresas en el frente fiscal adicionales. Y eso pues puede generar algunos movimientos importantes en los mercados colombianos de aquí a que se acabe el año. Bueno, Andrés, pues llegamos a la parte final de este podcast, este video podcast. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. En definitiva, pues invitamos a nuestra audiencia a que continúe informándose con Al Minuto con Protección, porque tema es lo que hay de aquí a los próximos meses y al próximo año. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en nuestras redes sociales. Protección, tu futuro desde hoy.